días, bienvenidos al canal Unisofil. Vamos a continuar en esta ocasión con algunas cuestiones del ámbito jurídico. De nueva cuenta, nos hace favor de acompañarnos la doctora en Derecho Raquel Sandra Contreras López. Muchas gracias, doctora. Muy buenos días. ¿Cómo ha estado? Buenos días, doctor. Pues muy bien, aquí esperando esta plática con usted y con todos los oyentes, nuestros estimados oyentes, que nos escuchan y nos ven y se interesan en lo que nosotros platicamos en estos minutos, en la Muchas difusión gracias. de la cultura jurídica. De la cultura jurídica, efectivamente, cuestiones no solamente de índole teórico, sino también muy prácticas. Vamos a continuar ahora con la teoría de la apariencia, ¿no? Aplicada en una Eh, cuestión, bueno, a lo mejor lo que usted desea, un marco teórico, pero también la cuestión práctica, sobre todo eso se presenta mucho en litigios, en el ámbito de la filiación, que es algo muy importante. Suscríbanse por favor al canal, denle campanita, es un canal cultural que pues no tiene fines lucrativos y pues lo único que nos satisface es que nos vean y que pues también pueden preguntar algunas cuestiones, con mucho gusto lo atenderemos en su oportunidad. Doctora, pues ¿qué me platica sobre la teoría de la apariencia en relación con la filiación? ¿Qué nos puede Como ya decir? comenté, sí, gracias, doctor. Como ya comenté en ocasión pasada, la apariencia está vinculada con muchos aspectos tanto del el derecho sustantivo civil como del derecho procesal civil y otras asignaturas, inclusive con el juicio de amparo. Pero particularmente con relación a la filiación, la filiación, como todos sabemos, es el vínculo jurídico que se establece entre el hijo, la hija y sus progenitores. Precisamente viene de la raíz latina filio, que hoy en día en el idioma italiano es hijo precisamente, filio, filia, hijo e hija con relación a sus progenitores y los efectos patrimoniales, tanto económicos como morales, que surgen precisamente de la afiliación. En el caso de los efectos patrimoniales no económicos, realmente son los más importantes. Se les toma en cuenta más a los económicos, claro, porque son los que proveen para la subsistencia de una persona, pero son los morales los que van a determinar precisamente estos efectos económicos, como son precisamente ese vínculo que se establece entre los descendientes y los progenitores, y con motivo de ello, pues las acciones que en un momento dado se pudieran tener para investigar, impugnar, contradecir el estado de padre, de madre, con relación al presunto hijo o hija, y la patria potestad, el ejercicio de la patria potestad, el parentesco de consanguinidad, que a partir de ese reconocimiento de la filiación, el menor o la menor tendrá con relación a la familia consanguínea de sus progenitores, tan importante. Todas aquellas personas que tenemos desde que nacemos ese vínculo jurídico de la afiliación y sus efectos morales, pues lo vemos como algo muy natural, pero muy diferente es cuando la persona no tiene ese vínculo establecido y por lo tanto no está ubicado con relación a una familia consanguínea de sus progenitores. Le da un lugar en una sociedad. Claro, al final de cuentas, esa persona, si no fue reconocido inclusive por su madre o por su progenitor, claro que se ubicará y está identificado a través de su nombre de pila y el apellido que en un momento dado le pongan para tales efectos, porque ya no se estila poner expósito a esa persona, se le pone un apellido conforme a una lista que se lleva en el registro civil. Entonces, por lo tanto, esa persona, ese ser humano que ya está identificado como indubitablemente identificado,
tiene derecho también a establecer su vínculo, una identidad con relación a sus progenitores cuando no fue reconocido por ellos. Y para tales efectos está precisamente se aplica la apariencia jurídica, como el propio legislador de la Ciudad de México establece en su Código Civil a través del artículo 300, creo que es 369, 382, cuando una persona quiere, no cuenta con un acta del registro civil, un atestado del registro civil, conforme se establece en el 341, que es la forma de probar precisamente el estado civil de descendiente. Entonces, conforme al 341, podrá hacerlo, dice el legislador, como primer opción, a través de probar la posesión de estado civil. Sin embargo, el legislador se refiere a la posesión de Estado, pero es apariencia de posesión de Estado, porque la apariencia, como ya comenté la plática anterior, son elementos de exterioridad, como son el probar que se ha usado un apellido paterno, materno, que se le ha conocido como el descendiente de una persona o de dos personas, como nieto, como sobrino, como primo, y que utiliza precisamente esas expresiones, que ha tenido el trato como tal por recibir alimentos y entendiendo por alimentos en un significado muy amplio, casa, vestido, sustento, inclusive diversión, atención médica, educación y la fama, esa, eh, eh, pues esa consideración que los demás, que tanto la familia de esos progenitores como el resto de la colectividad va a tener respecto de ese individuo, de vincularlo con una familia. Entonces, estos datos en realidad son de exterioridad, nombre, trato y fama, porque inclusive en el propio Código Civil se establece que el solo hecho de dar alimentos a una persona no genera la presunción de ser descendiente y poder a través de este único elemento promover la investigación de la filiación. Es necesario que se reúnan los tres elementos y esos tres elementos son de exterioridad, no son relacionados con la posesión, porque inclusive la posesión puede no ser pública, puede ser no tener la característica de la publicidad y en un momento dado no deja de ser posesión, solamente que en un momento dado no se podrá hacer valer pues las acciones correspondientes a la posesión por no ser pública. Al igual en materia de posesión de bienes muebles e inmuebles, ya habíamos comentado que el Es, legislador establece la necesidad de probar que se ha poseído como dueño, en calidad de dueño, de manera pública, pacífica y continua. Así, en el ámbito de esta clase de derechos sustantivos, de estos derechos sustantivos intangibles, pues también se requieren, pero elementos de exterioridad. La posesión tiene efectos hacia la persona para usar, gozar y disponer de la cosa. En cambio, la apariencia son esos tres elementos de exterioridad que son indispensables, que realmente casi todas las legislaciones se refieren a ellas en este sentido de requerirse estos elementos. Además, la gran mayoría también de códigos civiles y familiares tiene previsto en sus diferentes disposiciones esa apariencia, inclusive antes en nuestro Código Civil de la Ciudad de México, hoy Ciudad de México, se regulaba la apariencia inclusive de cónyuge, de concubina y de descendiente. Pero con las reformas que se hicieron en el año 2000 a un Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal que hizo los integrantes de la primera legislatura de la Asamblea del Distrito Federal, pues estas disposiciones que se tenían en nuestro Código Civil de la actual Ciudad de México se derogaron
pero siguen existiendo en otros códigos civiles, porque ya no hay necesidad de hacer toda una argumentación para probar la vinculación de estos tres requisitos de exterioridad con con esa apariencia de posesión de estado de descendiente, esa apariencia de posesión de estado de progenitor, de progenitora, sino que se vincula eh, esa, esos requisitos de exterioridad con otra disposición No es que, necesario, no es que se necesario contiene, realmente, ¿verdad? Que ya estuviera, que ya porque estuviera, por sí, ejemplo, en nuestro código, antes de esa reforma, perdón, sí, doctor, que lo diga, interrumpa, no, antes no, de esta discúlpeme, reforma en el año 2000, en el artículo 382, se disponía la investigación de la paternidad de los hijos nacidos fuera de matrimonio está permitida, uno, en los casos de rapto, estupro, violación, cuando la época del delito coincida con la de la concepción, que no es el supuesto. Dos, cuando el hijo se encuentre en posesión de estado de hijo del presunto padre. Vea usted, ahí estaba la posesión de estado de descendiente, ¿sí? Tres, muy clara cuando el, ahí, y cuando el hijo haya sido concebido durante el tiempo en que la madre habitaba bajo el mismo techo con el pretendido padre viviendo maritalmente. Ahí era la posesión de estado de concubina. sí, ¿Por qué? Pues porque vivía bajo el techo en el momento de la concepción. Hay otros artículos, otros códigos civiles, perdón, que inclusive señalan una cuarta hipótesis en el que la madre va a tener el carácter de concubina cuando mantenga ese estado de unión permanente con esa persona luego del nacimiento del descendiente, no solamente durante su concepción, sino a lo largo ya de su nacimiento, después de su nacimiento. Entonces es una presunción todavía más fuerte que se contiene en otros códigos civiles. Desafortunadamente, el texto de este artículo 382 se derogó para incluir la presunción que surge con motivo de las pruebas de ADN, que no deja de ser importantísima, pero si hubiera mantenido o se hubiera ampliado este artículo sin derogar estas hipótesis que eran tan importantes porque se establecía ya esa disposición con la que establece la necesidad de probar nombre, trato y fama. Afortunadamente, en otras entidades federativas todavía se mantiene estas disposiciones, tanto los elementos de exterioridad como estas presunciones que el legislador hace de apariencia de posesión de descendiente y apariencia de posesión de concubina, que aunque se dice posesión, hay que entender que es apariencia de posesión. ¿Y por qué es importante? Yo esto lo vinculo todavía con un aspecto más importante. Se dice que en nuestro sistema jurídico existe una igualdad entre los descendientes nacidos de un hombre y de una mujer, que son iguales ante la ley. Pero eso en nuestro Código Civil y en una gran mayoría de códigos civiles no es exacto, porque se establece diferencias entre los descendientes nacidos de un convenio de matrimonio a los efectos del descendiente nacido de un convenio de concubinato. Y veámoslo así muy fácil. Las acciones que tiene el descendiente nacido de un matrimonio tienen un carácter incaducable, aunque la ley dice que son imprescriptibles, pero en realidad los derechos caducan, no prescriben. Y en el caso de los descendientes de concubinato, se establece el plazo de 4 años luego de que llega a su mayoría de edad para que en ese tiempo pueda promover las acciones correspondientes, ya sea de investigación de la filiación o impugnación de la filiación. Así es que las acciones del descendiente de concubinato no son incaducables, tienen un plazo de 4 años luego de que llega a la mayoría de edad. Y en el caso del descendiente póstumo, todavía la cosa está más tenebrosa. ¿Por qué? Pues porque
el legislador establece que solo se puede iniciar esta investigación cuando el descendiente haya nacido en vida de los progenitores. Si nace póstumo, no tiene derecho, conforme al derecho hoy escrito en el Código Civil de la actual Ciudad de México, no tiene oportunidad de hacer la investigación de la filiación. Que se pudo haber ¿Cuál es concebido el antes, ¿no? camino? Perdón, que se pudo haber concebido Solo, antes. aunque fuera concebido No antes, se si es puede. póstumo, no tiene el derecho, la acción para investigar su filiación. ¿Cuál es el camino? Pues hoy en día los derechos humanos, los tratados precisamente sobre derechos humanos, mecanismos de carácter internacional, precisamente a los que el Estado mexicano se ha suscrito y ha aceptado la competencia del Tribunal eh, eh, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer valer esta situación. Entonces, los medios hoy en día, pues tratándose de la Ciudad de México y de una gran mayoría de entidades federativas, pues es los, la normatividad de carácter internacional, los derechos de ese menor, de esa menor, cuando llega a su mayoría de edad para conocer su identidad. Y vea usted, tengo una tabla, porque precisamente hice una investigación muy profunda respecto del tema. El libro se llama Derecho Civil para la Familia, temas selectos, en el que hago una investigación muy amplia, Vale precisamente la de este pena tema, conocerlo. Derecho civil para la familia, temas temas selectos, selectos. de la que usted es autora. Así es, publicado por Editorial Porrúa, que ya necesita actualización, porque pues salió en 2014, pero pues la gente lee poco. He Es tratado de importante. difundirlo lo más posible, pero bueno, no se ha conocido pues en todo lo que yo quisiera para poder ya hacerle cambios, porque ya pues la legislación va cambiando. Y entonces, pues como es un estudio comparativo, tanto teórico como comparativo de derecho comparado interno, entonces sí ya requiere actualización de algunas disposiciones. Pero tengo una tabla en el que, por ejemplo, en el caso de los estados que tienen autorizada la investigación de los descendientes que haya nacido de un convenio de concubinato, pero solo en vida de los progenitores, y que se está Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, la actual Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz, 16 entidades federativas. Y de los estados que ya tienen autorizada la investigación en todo tiempo, esto es que la acción pueden hacer valer tanto descendientes nacidos de un convenio de matrimonio, de un convenio de concubinato, de una relación esporádica, o de descendientes que han nacido antes o después de muertos los progenitores. Están Hidalgo, están como códigos civiles, el de Baja California, Estado de México, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco y Tlaxcala. Y de los códigos familiares, Sonora y Yucatán. Y en el caso del estado de Chihuahua se sujeta esa investigación solo durante un año luego de nacido solamente dentro del año del descendiente póstumo, por ejemplo, del descendiente póstumo. En el Doctora, caso de Nuevo León, sí, esta acción, esta disposición se derogó, no está contemplada en el Código de Nuevo León. Entonces, fíjense ustedes nada más, y de los códigos familiares que también solo dispones en esa investigación durante la vida de los progenitores, está Hidalgo, Michoacán, Ocampo, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. Entonces, vean ustedes que realmente todavía falta mucho, porque hoy en día aproximadamente son 8 entidades federativas que han roto con el candado que establece que solamente se puede iniciar la investigación por parte de ese descendiente no reconocido, siempre y cuando haya nacido en vida de sus progenitores. Por lo tanto,
En el resto de entidades federativas, el póstumo, pues no tiene esa acción vía nuestro derecho escrito y estricto, y pues podrá hacerlo valer, claro, a través de los mecanismos internacionales. Y es más, también se dice que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Sin embargo, el hombre puede iniciar las acciones de investigación, impugnación y contradicción de su calidad de padre. En cambio, la madre no puede hacerlo durante la minoría de edad de su descendiente. El descendiente tiene derecho a ese expedito, como ya comenté, a partir de sus 18 años, excepto en los códigos civiles de Hidalgo, no es códigos civiles, en la ley para la familia de Hidalgo y en el código familiar de Yucatán, en los que ya se permite la investigación de la filiación durante la minoría de edad, en el caso de Hidalgo, por la progenitora del descendiente. Claro, si no lo hiciera ella, queda expedito el derecho para que lo haga ese descendiente cuando llegue a su mayoría de edad. Y en el caso del Código Familiar de Yucatán, se amplió la situación, no solamente el derecho a favor de la madre, de la progenitora, sino a favor de cualquier representante que por disposición de la ley lo pueda hacer. Entonces, se ha manejado en nuestro sistema jurídico que tanto los descendientes, sin tomar en cuenta su origen, si son descendientes de matrimonio, fuera de matrimonio del estado civil de los progenitores, si nacieron en vida o luego de la muerte de los progenitores, son iguales ante la ley, no es exacto. Y el que el hombre y la mujer sean iguales con respecto a sus descendientes tampoco es exacto cuando el descendiente no fue reconocido por el progenitor. O Entonces, sea, he falta escrito mucho por varios hacer. artículos Falta todavía mucho en por hacer, esto. falta mucho. Y que los abogados promuevan, muchos a lo mejor desconocen, hay gran desconocimiento, creo yo, ¿no? Sí, yo creo que estos dos aspectos son bien importantes. Ya tienen esta regulación todavía, podría perfeccionarse más estos estados de la República que ya comenté, que ya tienen un adelanto. Sí. Baja California, Estado de México, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, los códigos familiares de Sonora, Yucatán, y de manera limitada el de Chihuahua, que permite esa investigación al póstumo luego del año que, después de que nace. Claro, ¿cómo lo va a hacer él? ¿Cómo lo va a hacer el descendiente? Si no fue reconocido, su progenitora no lo puede hacer, pues es como si no tuviera el derecho. ¿Sí me explico? Ahí necesitarían autorizarle a la madre del progenitor no reconocido para que durante la minoría de edad del descendiente pueda iniciar la investigación de la filiación. ¿Qué derecho sí tiene la progenitora? La impugnación de la filiación cuando se hace el reconocimiento por el que se dice su progenitor sin autorización de la madre. Sí puede contradecir e investigar precisamente probarlo a través de las pruebas de ADN que él no es el progenitor, pero no tiene la acción expedita para iniciar por ella, a nombre de su descendiente, pues esa acción de investigación de la filiación, la cual pues solamente queda como en el ámbito de los derechos del descendiente cuando llegue a la mayoría de edad. Entonces, sí, todavía hay mucho por trabajar, tomando en cuenta que además esto está vinculado con que la filiación ya no es hoy en día producto del vínculo consanguíneo. Hoy en día surge a través de las presunciones iure et iure del legislador. Esto es a través de la adopción plena, a través del empleo de las técnicas de reproducción asistida. Y aquí es importante, perdón, doctora, que interrumpa, aquí precisamente por eso es importante la apariencia, ¿no? Para ver lo exterior, ¿no? A los elementos de exterioridad que son básicos para probar precisamente en el caso de los que hayan tenido posesión de Estado, porque aquellos que no tuvieron posesión de Estado, pues van a tener que emplear los otros recursos procesales que se nombran o se relacionan en el 341 del Código Civil para la Ciudad de México, como el legislador dice, las demás pruebas que estén autorizadas conforme la ley, inclusive las pruebas de ADN. De ADN, Y que es algo entonces, muy pues, moderno, ¿no? Y muy también no moderno definitivo, ¿no? No y definitivo porque definitivo puede, para todo eso.
O- Inclusive, doctor, yo propongo, con ese ánimo de la protección del menor y de ese principio pro hombre, Sí, progenitor fue incinerado a través de las líneas de parentesco que se presuman con relación a ese progenitor, no sé, los abuelos, los que se presuman como abuelos paternos, o los tíos en línea directa con ese presunto progenitor. Y cuando no fue incinerado, entonces directamente con una prueba de directamente, ADN exactamente. de ese cuerpo. Entonces, que pues eso no está previsto, pues hay que preverlo. La idea es que esa persona, conforme hoy a los tratados en materia de derechos humanos, realmente tenga ese derecho, tenga esa efectividad y que tenga la posibilidad de conocer su identidad. Si no para establecer derechos, en el caso de que sea producto de técnicas de reproducción asistida, pero sí que conozca cuáles son sus vínculos consanguíneos. No solamente para cuestiones de identidad, sino para problemas de salud en un momento dado, Todo porque eso. pues realmente también todo lo relacionado con el ADN, pues todavía no, no está bien sistematizado, no ha sido ni siquiera Sí, bien estudiado en el ámbito jurídico, que es ahora tema de la bioética. Entonces, sí, también la persona tiene derecho a conocer su identidad precisamente para establecer de dónde proviene su problema de salud, si ese fuera el caso. Entonces, creo que es un tema muy, muy amplio, y pues todas estas propuestas, como ya dije, pues están pues en doctora, este libro. muchísimas gracias. Déjeme ver el libro. Fíjese que es importante que bueno, no simplemente que se compre, que se estudie derecho civil para la familia. Son temas importantísimos, no solo teóricos, sino de índole práctica. De Del la día a autora día. que estamos ahorita, que nos da ese favor de darnos esta breve plática, Raquel Sandra Contreras López. Doctora, muchas gracias. Al Y contrario, gracias a usted, doctor, por permitirme platicar estos breves momentos pues ya con nuestro auditorio, que nos hace el favor de escucharnos, y que ojalá siga ojalá con nosotros un tiempo más. tuviera inquietudes para que pues, se hicieran preguntas y se pudieran Ojalá. eh, contestar. Pues Con mucho gusto. queda abierta la propuesta del doctora. Es un video grabado, pero pues estaremos atentos a las preguntas que se hagan en su momento. Pues con Muchísimas muchísimo gracias, gusto, doctora. doctor. Gracias, Muy amable, gracias a doctor. todos. Un saludo, que estén muy bien. Hasta luego, doctor. Suscríbanse, no olviden suscribirse. Hasta luego.